Hola a todas y a todos. Comenzamos ahora el segundo tema de nuestro curso dedicado a las experiencias innovadoras en la etapa de educación infantil. Y empezamos el tema centrándonos en el concepto de escuela tradicional. Pensemos que hasta el siglo XVII aproximadamente no existía una escuela formal dirigida a la infancia. Aquella era una educación dirigida a muy poquitos niños y niñas, habitualmente hijos de familias de la nobleza o de la alta burguesía, y proponía un modelo educativo con una disciplina muy férrea, habitualmente en centros internados. Bueno, pues frente a aquella propuesta surgió una idea pedagógica que hoy conocemos como la escuela tradicional. Este modelo defendía una educación alejada de aquella propuesta tan rígida que había antes. Buscaba llegar a todos los niños y niñas con el objeto de educarles en valores con la lengua materna como vehículo principal. Una de las figuras esenciales de este modelo educativo es Comenio. Fundamentalmente, la escuela tradicional basaba su idea en situar al docente como el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y este proceso estaba absolutamente programado, sin espacio a la improvisación. Es verdad que esta escuela tradicional mejoró en mucho la propuesta anterior de la que os estaba hablando, pero hoy sabemos que podía presentar muchas carencias el modelo de escuela tradicional. Así que frente a ella surgió el movimiento de la escuela nueva. A finales del siglo XIX surgió este movimiento que proponía una renovación pedagógica frente a la escuela tradicional. Fundamentalmente proponía un reconocimiento a la infancia como una etapa fundamental en el desarrollo humano y una educación más libre y más activa. Vamos a destacar 4 principios fundamentales que fomenta la escuela nueva. En primer lugar, el niño o la niña se consideran como sujetos activos del aprendizaje, teniendo en todo momento en cuenta sus intereses y sus necesidades. Cambia también el rol del propio docente, que pasa a ser un observador, un animador de la actividad y un promotor de conductas que conducirán a la autonomía. En definitiva, el docente es un guía del proceso de enseñanza y aprendizaje. Otro principio fundamental de la escuela nueva es que la escuela ha de abrirse a la comunidad, fomentando valores como la solidaridad y el compañerismo. Y en cuarto lugar, el sistema educativo debe de ser flexible para adaptarse a la especificidad de cada niño o de cada niña, fomentando una educación individualizada que atienda a las necesidades particulares del alumnado. No surgió de la nada. Hay algunos autores que, si bien no pertenecían a ese movimiento de renovación, sí que sentaron las bases de lo que luego sería la escuela nueva. En concreto, hablamos de Rousseau, de Pestalozzi y de Froebel. Rousseau, a pesar de su agitada vida, es una de las figuras fundamentales en la historia de la educación. Escribió varias obras donde explicaba sus propuestas pedagógicas y entre ellas destaca El Emilio, que consta de 5 libros. El primero, que habla de la infancia hasta los 2 años. El segundo, desde los 2 hasta los 12 años. El tercero, hasta los 15. El cuarto, hasta el matrimonio. Y el quinto se centraba en la educación de la mujer para prepararla para el matrimonio. Es una educación, la que propone Rousseau, fundamentalmente naturalista. Rousseau piensa que el niño o la niña nacen buenos por naturaleza, pero es la sociedad quien le va corrompiendo, por lo que para salvaguardar esa bondad es aconsejable dejar actuar la naturaleza. Además, Rousseau propone estrategias diferentes dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentre el niño o la niña. Y luego, en tercer lugar, Rousseau piensa que es el docente el que ha de coordinar las experiencias particulares que deben ofrecerse al alumnado. Un seguidor de las ideas de Rousseau fue Pestalozzi, nacido en 1746 y fallecido en 1827. Tiene 2 libros esenciales en donde recoge sus ideas de la educación infantil, que son Cómo Gertrudis instruye a sus hijos y El libro de las madres. Pestalozzi propone una educación accesible a todos los sectores de la sociedad, incluidos los más marginales. Además, trata de ofrecer un modelo comprensible para el alumnado, para los niños y las niñas, y trata de sistematizar todo el proceso. Reconoce la importancia de la familia en la escuela, en especial de la figura de la madre, del niño o de la niña. Propone un desarrollo integral y siempre a partir de la formación previa del docente.
Y luego está Froebel, que es el célebre creador de los Kindergarten. Su principal obra es Los cantos de la madre. En el Kindergarten, Froebel busca generar un ambiente adecuado para una educación integral, en donde fomentar un desarrollo físico, sensorial y moral. Y todo ello, obviamente, sin obviar el contacto con la naturaleza. 4 de los fundamentos propuestos por Froebel, que luego heredó de forma directa la escuela nueva, son el purocentrismo, es decir, que se sitúa en el centro al alumnado, el naturalismo, la educación en valores y la importancia de la actividad y el carácter lúdico. Por último, decir que Froebel desarrolló un material didáctico particular para fomentar el desarrollo de la psicomotricidad fina y otras funciones manipulativas, que llamó los dones. Y ya en el ámbito específico de la escuela nueva, ya dejamos los precursores y entramos en el ámbito específico de la escuela nueva. Vamos a hablar de algunos autores herederos directos de los que hemos hablado hasta ahora. En concreto hablamos de las hermanas Agazzi, Rosa y Carolina Agazzi, que son 2 hermanas italianas que vivieron a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Son contemporáneas de Montessori, aunque en un principio sus propuestas eran similares, se diferenciaron de ella por su propia rigidez. Proponen una escuela infantil con un ambiente natural y alegre, donde destaca el principio de actividad. Hay 2 aportaciones fundamentales de las hermanas Agazzi a la educación infantil. Por un lado, el museo didáctico, que es una colección de objetos aportados por los niños y las niñas y los propios docentes. Estos objetos lo que hacen es fomentar la creatividad y el juego. Y otra de sus propuestas son las contraseñas, que son símbolos particulares que comparten los docentes y el alumnado para mantener un orden interno en la clase. Luego está la célebre María Montessori, que llega al mundo de la educación a partir de la intervención con niños y niñas con necesidades especiales de atención educativa. Crea la Casa dei Bambini, que es una institución educativa que recoge sus propias experiencias, entre las que destacan el purocentrismo, el principio de libertad, el de actividad, la autoeducación. En realidad, el docente se pretende que sea un guía y es el niño o la niña quienes aprenden de forma más o menos autónoma. Participación en la sociedad. Entre los principios fundamentales de sus propuestas destaca el principio de globalización y el principio de interés que derivó en los centros de interés, que son parte fundamental de la propuesta de Crowley. Hoy, en pleno siglo XXI, cuando se habla tanto de la innovación educativa, es fundamental revisar las propuestas renovadoras que hicieron los autores que hemos visto. Podemos afirmar que la base de la renovación educativa que debe acometerse en la etapa de educación infantil debe de sustentarse en la implementación rigurosa de algunas de estas propuestas, como es el caso de los rincones. Como sabemos, el juego por rincones es una metodología basada en la distribución del espacio. De esta manera se consigue que se trabaje en grupos reducidos que participan en diversas actividades de forma simultánea. Algunos de los rincones que podemos encontrar en un aula infantil son el rincón del juego simbólico, o el rincón de plástica, o el rincón de la tranquilidad, el rincón de construcciones, rincón de experimentación, rincón de material estructurado o el rincón de las TIC. Con el término talleres se designa a los espacios en los que se desarrollan actividades. En los contenidos del tema clasificamos los talleres en diferentes tipos. Puede haber talleres que pueden estar ubicados en un espacio ajeno al aula de referencia en donde se desarrollan actividades específicas,
como por ejemplo el taller de psicomotricidad o el laboratorio u otros talleres. Pero también se pueden concebir talleres dentro de la propia aula. Es algo parecido a los rincones de los que hemos hablado, pero hay más. Hay otra posibilidad que es utilizar el aula de referencia, que pasa a ser un taller, pero solo en algunos momentos concretos. O bien se puede diseñar el espacio eliminando la asignación de las aulas para un grupo y los niños y las niñas deambulan por diferentes clases según quieran. Y por último, está la concepción del espacio en la que los diferentes grupos van rotando por los talleres a lo largo de toda la jornada. Los centros de interés parten de un núcleo temático que interesa al niño o la niña y a partir de ese núcleo temático desarrollan diferentes actividades. A partir de ese centro de interés se trabajan de forma globalizada los contenidos de diferentes tipos. Y por último hablamos de los proyectos de trabajo, muy habituales en la etapa de infantil, que parten de la propuesta de Kilpatrick. Mediante los proyectos se pretende trabajar de forma globalizada a partir de un tema que interese al grupo. Esto permite que el aprendizaje sea significativo y se fomenta la idea de grupo y el aprendizaje cooperativo. Bueno, pues todas estas propuestas que parten de las ideas de la escuela nueva, incluso anteriores, deben de ser la base de la innovación educativa en educación infantil. Lo seguiremos trabajando en clase y espero que os resulte interesante. Mucho ánimo.